una cosa es el gobierno, otra cosa los integrantes del gobierno. Para mí, los vasos comunicantes entre integrantes del gobierno, sí, y los ministros de la Corte son muchos. Es más, le digo, depende de la ustedes que son periodistas, reconstruyan el momento en el cual se anuncia la candidatura de Alberto Fernández. ¿Qué pasaba y qué pasó? Nada más que eso. Algún día se tiene que contar la historia de la candidatura de Alberto Fernández, ¿eh? Se tiene de dónde, si supiera vos de dónde surgió esa idea, porque esa idea o se le ocurrió a Cristina o alguien se la llevó a Cristina. Sí. Che, Cristina. Sí, bueno. Igual, de todas formas, Cristina convalidó. Por algo tuvo que... No, claro. Pero recordá lo que estaba pasando en ese momento. Sí, está claro. Con la Corte. No. Esa fue lo que pasaba con la Corte. Hubo dos elementos que fueron importantes en la candidatura de Cristina. Pero ese fue el acercamiento, La Corte y la situación, una situación familiar que todo el mundo conoce. Es pública, por eso voy a hacer referencia. Porque es pública, si no, no haría referencia. Que es la situación de su hija. Bueno, pero no estamos diciendo cosas distintas. El acercamiento de Alberto Fernández con Cristina, después de estar varios años distanciado, tuvo que ver con la relación de Alberto con Lorenzetti. Y eso es historia, está contado. Yo no dije eso. Bueno, lo digo yo. La relación histórica entre Alberto Fernández y Lorenzetti es una relación histórica. Ahora, en el presente, Alberto Fernández es presidente y Lorenzetti es una persona muy influyente en la Corte Suprema de Justicia, pero no es el presidente. Bueno, ¿tiene un vínculo personal histórico? Sí. ¿Tuvieron un vínculo político intenso? Sí. Hoy es la figura Alberto Fernández, Lorenzetti, el interlocutor de Alberto Fernández en la Corte. Hay dudas sobre eso. Hay dudas de que sea tan fluido como era antes de que Alberto Fernández fuese presidente ese vínculo. Hay dudas. No puedo decir ni que sí ni que no, porque yo no estoy en el WhatsApp de ellos. Pero la verdad es que no está claro si sigue siendo tan intenso como era ese vínculo antes de que Alberto Fernández fuese presidente. Y las características por ahí de esa interlocución, porque vos por ahí podés llamar a un ministro de la Corte y decir, bueno, para empaparte de cuál es el debate interno, si es que lo hay, que ser del otro lado, te puedes decir, bueno, sí, mira, la cosa es así, y va a pasar esto. No, bueno, pero debería, bueno, sí, va a pasar esto. Digo, ahí hay una interlocución, pero no hay ningún tipo de mover algo dentro de la Corte, sin querer inferir por esto una influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, pero por ahí tenés un acceso y tenés un diálogo, qué sé yo, pero es un diálogo en el cual los otros te dicen, mira, acá lo que va a pasar es esto. No, pero ¿cómo van a hacer eso? Bueno, sí, pero ¿qué va a pasar? El diálogo entre jueces y políticos es un de ida y vuelta, digamos. Claro. Uno influye en un ámbito, otro influye en otro, y en general son diálogos de ida y vuelta. ¿En qué parte de todos los artículos de la Constitución dice que no se puede pedir un juicio político a un ministro de la Corte? Murano, ¿usted qué sabe? No, ninguna. Se puede. De hecho, lo hizo Vanessa Siley estos días. En realidad, de hecho, lo había hecho Elisa Carrió también, ¿no? Lo había hecho Elisa Carrió en su momento, y lo de Elisa Carrió incluyó una amenaza a Lorenzetti para bueno, en realidad presagió lo que finalmente iba a ocurrir, una especie de escrache a Lorenzetti, pero lo dijo 2-3 años antes. Vanessa Siley presentó un pedido que no es un pedido personal, está claro, tiene el aval por lo menos de un sector del bloque del Frente de Todos. Hoy salió a respaldarla Leopoldo Moró e incluso amplió la propuesta de un juicio político a toda la Corte, ya no solamente a Carlos Rosenkrantz. La razón por la cual se pide el juicio político a Rosenkrantz son dos razones. Una, los problemas de incompatibilidad por los clientes que tuvo, por lo menos formalmente, hasta ser ministro de la Corte, varias corporaciones. Y la otra, su posición frente a temas de delitos de lesa humanidad. Se sabe que Rosenkrantz en su momento impulsó el 2x1. 2x1. El famoso 2x1. Que cuando no era ministro, ¿no? Cuando no era presidente. Cuando no era presidente de la Corte. Todavía no había sido presidente. Después de ese aporte, que finalmente fue infructuoso, no se convalidó por la movilización popular, hay que decir,
hubo una gran movilización popular que, Si no pasaba, claro, que revirtió esa decisión. porque de la Corte. vale recordar cómo era el modus operandi el modus operandi del macrismo. Ellos tomaban medidas, si pasaban avanzaban, Claro, y si no retrocedían y mandaban a todos sus comunicadores a decir, bueno, es un gobierno que cuando se equivoca aprende, retrocede, sí. Bueno, acá lo que pasó es que hubo una gran movilización popular que impidió justamente Gran acto en Plaza de Mayo, ¿no? Gran acto, la aplicación del 2x1 para genocidas. A partir de ahí, bueno, Siley hizo esta presentación que ahora amplió y ratificó. Hay que ver qué ocurre con Rosenkrantz, que está debilitado en el foro interno de la Corte Suprema, porque claramente no tiene aliados dentro de esa estructura de poder, pero sus aliados están afuera de esa estructura de poder y no son menos poderosos que el resto de los miembros de la Corte Suprema. ¿Quién lo banca a Rosenkrantz cuando básicamente... A mí me lo dijo una persona que es la colaboradora directa, o que está muy cercana a un ministro de la Corte, porque como dije el género, si digo cuál es el ministro de la Corte se van a dar cuenta con quién hablé. Sí. Pero así me lo dijo, hablando por teléfono. Que yo me asombré, lo cuento porque me pasó, siempre lo cuento porque vale la pena, que es... Rosenkrantz responde a Clarín. ¿Sí? Pero está puesto ahí por Clarín, Clarín responde a le da Clarín, es el presidente de Clarín. Instrucciones en público le da Clarín. O sea, es algo bastante... Pero no es que tiene vínculo con Clarín, bueno, habla con 20 personas y entre los cuales Clarín y los otros 19 son, no sé. Yo no le bajaría Clarín. el precio a otra terminal también histórica de Rosenkrantz, pero más de Casal. Mirá, hay dos figuras hoy importantes que están tomando decisiones relevantes en el ámbito judicial y aparte institucionalmente tienen ese rol. El procurador general, que es el jefe de los fiscales, que es un procurador interino sin acuerdo, que sigue allí, bueno, el dichoso tema de la correlación de fuerzas que se pone como explicación para todo en general. Acá no hay, es cierto, no hay 2/3 para nombrar a Rafecas, pero bueno, eso no impidió en su momento que Macri avanzara contra Gil Carbó. Pero Macri quiso poner, porque esto es la diferencia entre hacer la guerra y jugar a los soldaditos. Ya sabe quién hace la guerra, ya sabe quién juega a los soldaditos. Saquen sus propias conclusiones. Macri el 14 de diciembre, asumió el 10. Sí. El 14, el Cetorca de diciembre puso a 2 ministros por la corte, por decreto. Sí. No lo puso por la ventana, lo puso por la claraboya. O sea, los tiró en paracaídas al 4º piso del Palacio de Tribunales. Los 2 ministros aceptaron esa condición también. Sí, claro. Por eso yo creo que de los 5 ministros de la Corte hay 3 que se tienen que ir: Rosati, Rosenkrantz y Hayton de Nolasco. 3 que se tienen que ir. Maqueda. Hayton de Nolasco, ya te digo que se va a tirar arriba la granada la ministra, ¿De qué granada? de la posibilidad de que se vaya. Pero si la Constitución dice que hay una cláusula transitoria que dice que a los 75 años... Es la única interlocutora que tiene hoy el gobierno en la Corte, es Hayton de Nolasco. Pero Hayton de Nolasco es oficialista perpetua. Está bien, pero es Lo mismo decían única... los macristas. Pero ojo, de lo que acabo de decir no es un mérito, La única interlocutora que tiene hoy el gobierno con la Corte más fluida es Hayton de Nolasco. Pero ¿qué va a pasar con...? Bueno, el asunto es ahora saber qué va a pasar con Bluga, Bertuzzi y Castelli, que eso un poco va a terminar de marcar el vínculo entre el gobierno y la Corte. ¿Puedo decirte algo? No tengo nada de información. Bueno. Pero si habilitaron el Pansaltum no es para decir vuelven a los tribunales originales. Me parece, es una de las... pero te estoy diciendo sin ningún tipo de información. Es lo que interpreta una biblioteca. Otra biblioteca dice, no, habilitaron el Pansaltum para resolverlo rápido y sacar el tema de la agenda. Bueno, yo te digo lo que en el gobierno creen, están convencidos Ojalá que así sea. Que la Corte va a fallar a favor de lo que resolvió el Senado. Ignacio Zuleta, en el diario Clarín, que es un periodista que está bien informado, escribió otra cosa. Bueno, yo te digo lo que en el gobierno creen que va a haber, pero también creían que no iba a agarrar el Pansaltum, ya que yo tomaría con pinzas, insisto, porque hay un problema hoy de interlocución. Hayton de Nolasco tiene una relación histórica con Marcelo Sardo, histórica, también la tiene con Alberto. Cuando yo hablo que es la única interlocutora, es medio una ironía lo que estoy planteando. No le bajo el precio a la relación histórica entre Lorenzetti y Alberto Fernández, pareciera ser que no es tan fluida como en otra época. Concluyo con esto. Ayer Casal
ayer no, el sábado a la tarde, algo que es absolutamente inusual, el sábado tarde-noche, Casal dio a conocer su Eduardo dictamen. El otro que está general, flojo de papeles. muy flojo de papeles, no tiene acuerdo del Senado, pero es procurador interino. ¿Sabes Convalidó... cuánto cobra un procurador? No me meto en el bolsillo de las personas. No, pero es un dinero público. No, pero entonces no te cuento. No lo sé, pero sí, la gente quiere saber. Yo no soy, como dicen acá, periodismo patrullero, eso de no. Hay un tema con el tema de Casal. Casal el sábado dictaminó en favor de que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli queden en el lugar donde fueron trasladados. Es contradictorio con lo que opinó 2 días antes el Consejo, pero al mismo tiempo ya no hay más excusas para dilatar la decisión de la Corte. La Corte ya le había pedido opinión al Consejo de la Magistratura, le había pedido opinión a Casal. Los dos ya opinaron. Insisto, en el gobierno creen que esta semana va a haber una resolución del tema. ¿Cuándo? Puede ser en la acordada del jueves, puede ser antes, porque de todas formas puede ser una convocatoria extraordinaria. Bueno, ahí se verá, digamos, definitivamente, si la mitad de la biblioteca que considera como Daniel, que es absolutamente razonable, si el hecho de haberle dado el presalto un anticipo, una opinión o no. Veremos eso. En el medio están los pedidos de juicio político. Para hacer juicio político a jueces de la Corte se necesitan 2/3 de los senadores. Hoy no están. Tampoco están los 2/3 para nombrar a rafecas. El tema ese famoso de las mayorías, minorías, que tiene inmovilizado cualquier modificación de fondo en el ámbito judicial. Veremos. Chicho,